Y Martín me invitó a compartir con ustedes el capítulo 23 del libro de Josué. Te voy a pedir que puedas tener tu Biblia abierta, que podamos reflexionar juntos en este pasaje, aunque vamos a ir viendo los versículos a medida que vayamos avanzando, pero te animo a que puedas tener tu Biblia abierta. Quizás algunos saben que hace unos años atrás, 4 años y medio, un poquito más, con Cari y mi esposa fuimos papás. Y durante el primer año sobre todo, yo notaba un cansancio absoluto, pero absoluto en la Cari. Me preguntaba por qué Cari estaba tan cansada. Algunos me preguntaban más bien por qué Cari estaba tan cansada, y para mí la respuesta era evidente. Un bebé pequeño, nuestra hija, la Emi, un mal dormir, un sueño absolutamente interrumpido, el estar pendiente de ella, alimentarla, cuidar juntos. Estábamos en una ciudad que no era nuestro hogar, una ciudad que no nos gusta para nada, en Santiago, lejos, solos un poco. Así que era natural para mí el que ella estuviera muy cansada, destruida, la verdad. Pero hace un tiempo atrás leí un artículo que me pareció bien interesante, porque varias personas se preguntaban por qué las mamás primerizas, al comienzo de su crianza, tienen este cansancio extremo. Y para muchos la respuesta era obvia. Todo lo que te dije era probablemente lo obvio. Sin embargo, llegaron a determinar algunos especialistas en que lo que más cansa a una mamá no es toda esta dinámica, sino que el estado continuo de alerta, que es comparable al estado de un soldado en guerra. Estar en continuo estrés de que cualquier cosa puede pasar con el bebé, eso es quizás lo que más afecta en el cansancio y que no permite al cuerpo recuperarse por mucho que la mamá duerma, por mucho que el bebé crezca. El estado de alerta continuo. Pensamos que ese estado de alerta continuo iba a acabar después de un tiempo y se ha hecho peor. Los que son papás probablemente se van a dar cuenta de que por mucho que sus hijos crezcan, ese estado de alerta a veces incluso se intensifica. ¿Cierto, Janet? Entonces, esperar a los hijos hasta quizás a las altas horas de la madrugada, no saber, no tener noticias, perder contacto, quizás ese estado de alerta se intensifica. Y Josué lo que quiere hacer en este capítulo es mantener al pueblo en un estado de alerta, mantenerlos alerta. Y por esa razón escribe este capítulo. El capítulo es bastante interesante porque él está a punto de morir. Josué está a punto de morir. Y parte este capítulo con estos primeros versos diciendo: mucho tiempo después de que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, este llamó a todo Israel, es decir, a los ancianos, jefes de tribus, jueces y oficiales, y les dijo: yo estoy ya viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho en estas naciones para bien de ustedes. En realidad ha sido el Señor quien peleó y venció. En vez de lamentarse de que ya está viejo y está a punto de morir, llama al pueblo, dice a todo Israel, pero todo Israel está representado por los ancianos, por los jefes de las tribus, los jueces y los oficiales. Ustedes han seguido la serie de Josué y han visto que están en la conquista de la tierra, continuamente conquistando la tierra. Pero él quiere poner este estado de alerta en ellos. Están en la pelea. Aquí dice, hay un tiempo de reposo, pero la pelea va a seguir. La tierra no está completamente conquistada. Y lo que quiere hacer él es que no bajen la guardia. Y no bajen la guardia porque necesitan estar alerta, porque lo que se viene es difícil. Dios no les pide que simplemente ellos conquisten la tierra y el trabajo terminó. Eso va a ocurrir. El trabajo de la conquista de la tierra, en teoría, debería terminar en algún minuto. Pero el establecimiento del pueblo de la tierra debe continuar. Los líderes del pueblo deben encargarse de transmitir lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hecho.
Y es en este momento en donde en el libro de Josué, un capítulo más, que probablemente lo van a ver la próxima semana, nos cuenta que al parecer estos líderes sí se mantuvieron fieles al Señor. Dice, durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho en favor de Israel, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Tienen que mantenerse firmes, tienen que mantenerse fieles, y parece que Josué nos dice que así fue. Pero basta con que demos vuelta a nuestra Biblia quizás una página o dos más adelante, cuando en el libro de Jueces nosotros veamos en el capítulo 2, versículo 10, dice, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Pareciera ser que la generación siguiente no había escuchado de lo que Dios había hecho. La preocupación de Josué aparentemente fue real, y el llamado que tenía que hacer parece ser que era un anticipo de lo que iba a ocurrir. Uno podía decir que en este libro ellos cumplieron, pero a futuro y pronto parece que lo que el Señor había hecho se olvidó. Yo pensaba que era súper fuerte porque pasa una generación completa. ¿Qué habrá ocurrido en el pueblo para que la siguiente generación no haya escuchado nada, absolutamente nada, de lo que el Señor había hecho? Nosotros quizás pensamos en nuestra experiencia. Yo pienso en mi hija y pienso en qué tendría que ocurrir para que ella dejara de escuchar y olvidara lo que Dios ha hecho. El salmista, David, continuamente está repitiendo un llamado a recordar. Recuerden. El libro de Deuteronomio completo es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por ellos. Y en este pasaje también vemos que Dios ha hecho cosas por ellos y les va a pedir cosas más adelante en este capítulo. Y hay un salmo tremendo que nos habla sobre el recordar, el mantener, el poder transmitir la enseñanza que Dios les da. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 78, versos 2 en adelante. Dice, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob. Les entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran. Dice luego, para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos, para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Este es un salmo súper fuerte porque el salmista está animando a generaciones y generaciones a transmitir lo que Dios ha hecho. Es interesante que hoy día estemos participando de un servicio, de un culto familiar, donde damos por hecho que en la comunidad están los padres, los hijos, las esposas, los esposos, donde hay una comunidad variada. Y parece ser que el principio bíblico tiene que ver con que esta transmisión de la verdad no es solamente aquí en la iglesia, en el culto familiar, sino que es responsabilidad de los padres. Cuando uno lee el libro de Proverbios, uno se da cuenta que continuamente Salomón, que es el que escribe la mayoría de estos proverbios, les está diciendo a los hijos que sigan la instrucción de sus padres y a los padres que instruyan a sus hijos. Continuamente se nos está recordando el rol que los padres tenemos y que es maravilloso ver cómo niños pasan aquí adelante y oran para ir a sus clases, pero también debe ser el desafío para nosotros que esto tenga una continuidad durante la semana. Nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho, no como el pueblo de Israel, que ellos vieron cómo fueron venciendo a los enemigos, pero somos testigos porque también tenemos la Biblia que nos habla de todo lo que Dios hizo a lo largo de la historia, y también tenemos nuestras propias historias personales de cómo Dios nos rescata y nos cuida y nos salva y nos lleva a caminar con Él, como siempre lo ha hecho.
Y eso es lo que Josué está haciendo. Todos los hechos que Dios está haciendo son relevantes para él. Y por eso les recuerda el pasado, pero como vamos a ver también, va avanzando hacia el futuro. El versículo 3 que leímos delante dice: ustedes han visto todo lo que el Señor, nuestro Dios, ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad ha sido el Señor quien peleó y venció. Continuamente está poniendo la mirada en el Señor. No son ustedes los que ganaron, es el Señor el que ha hecho todo esto. Pero también les anticipa el futuro y les dice lo que el Señor va a hacer. Mira el verso 4, dice: yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus, yo mismo, los que fueron derrotados, como los que todavía quedan desde el río Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a estos pueblos de la presencia de ustedes para que tomen posesión de sus tierras, tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió. El objetivo de Josué no es explicar cómo se va a desarrollar el triunfo, sino que es explicar lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer, para que ellos puedan tener la confianza en Él. En general en la Biblia ocurre esto para nosotros. En general en la Biblia se nos van a recordar hechos pasados para que nosotros podamos vivir confiados en el futuro. Y Josué sabe bien esto y hace esta dinámica continua. Esto es lo que Dios hizo, por lo tanto esto es lo que Dios va a hacer. Nosotros miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida para poder poner nuestra confianza en que en el futuro va a cumplir con sus promesas. Por lo tanto, Josué juega con esta doble realidad: la promesa de Dios cumplida y la fe en lo que va a ocurrir. Por ende, es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Lo que Jesús ha hecho, lo que Dios ha hecho, nos sirve como una muestra de lo que Dios va a hacer. Y esa enseñanza es la que ellos deben transmitir. Ahora, Josué sabe que no es solo de palabras que nosotros enseñamos. Por ende, lo que les pide a los líderes es que mantengan altos estándares de obediencia. Y les dice que deben tener una obediencia muy cuidadosa. Y en los siguientes versículos comienza diciéndoles: por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en obedecer y cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Esta exigencia era una exigencia que en el capítulo 1 le hizo a Josué. Le dijo: debes vivir una vida intachable. Pero ahora se nos dice que es a los líderes, pero en el mismo versículo 1 nos dice que es a todos, a todo Israel, representado en los líderes. Así que es un estándar de obediencia, no solo para los líderes, sino que para todos ellos. Y la forma en la cual se dice que ellos deben obedecer no es solo el mirar la Biblia, mirar la ley, sino que también hay acciones prácticas que ellos van a tener que llevar a cabo. Mira los versículos 7 y 8, que es algo que también es un patrón que vemos continuamente en la Biblia. Dice: así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No los sirvan ni se inclinen ante ellos, porque es al Señor nuestro Dios a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy. La forma de la obediencia en la Biblia muchas veces, o por no decir siempre, tiene una doble cara. Por una parte, renunciar a cosas, y por otra parte, hacer otras. Y Pablo en el Nuevo Testamento generalmente lo enseña como vestirse, pero no es ponerse ropa encima de lo que ya tenemos, sino que es: desvístanse, despójense de lo que ustedes ya están haciendo y luego vístanse de este nuevo hombre. Por lo tanto, Josué lo que les está diciendo a ellos es: deben mantener este mensaje, transmitir este mensaje, por una parte, pero por otra parte también deben vivirlo, y para vivirlo lo que tienen que hacer es renunciar. El corazón humano en la Biblia es sumamente fácil de engañar. Por lo tanto, Él les dice: no hagan, pero nada, ninguna alianza, nada con ellos. Eviten mezclarse, sepárense.
actos quizás muy radicales. En otros lugares de la Biblia vamos a ver que Dios les manda a destruir todo. Invadan este pueblo y destruyan absolutamente todo. No dejen ni un animal, ni las cosas, ni nada, porque cualquier cosita que dejen es probable que los vaya a llevar a la infidelidad. Y la historia bíblica nos va a mostrar que así fue. Muchas veces cuando estos pueblos eran invadidos y ellos dejaban algunas cosas, se volvían absolutamente infieles. En nuestra iglesia en San Pedro estamos predicando el libro de Esther, que es un libro muy interesante porque no se menciona a Dios. No aparece nunca a Dios mencionado en el libro de Esther. Y hay un conflicto entre dos personas, Amán y Asuero, y Mardoqueo, perdón. Asuero es el rey, Amán y Mardoqueo. Y ese conflicto, cuando uno lo mira en el libro de Esther, es muy interesante porque no se nos da mucha información de que por qué estas personas están tan enemistadas. Y cuando uno empieza a seguir la historia bíblica que hay detrás, estas personas están enemistadas porque Amán es el descendiente de un rey que no fue acabado por el pueblo de Dios y que ahora ordena destruir al pueblo de Israel. Y lo interesante es, ¿por qué no fue destruido este pueblo enemigo? Porque el que tuvo que invadirlo, que fue el rey Saúl, dijo, voy a destruir todo, pero voy a dejar los mejores animales y las mejores personas con vida. ¿Para qué? Para rendirle honor al Señor. Y uno podría decir, ese es un acto súper noble. De hecho, como súper fiel. Quiere rendirle culto al Señor. Por lo tanto, dejó con vida lo mejor. Pero esa no fue la instrucción del Señor. La instrucción del Señor era acabar con todo. Y siglos después vemos que el error de ese rey ahora pone en riesgo al pueblo de Dios. El haber acabado con todo quizás hubiera hecho que el libro de Esther para nosotros no existiera. Pero el pueblo fue infiel, el rey fue infiel, no acabó con todo y lo que hizo fue poner en riesgo el pueblo de Dios. Por lo tanto, acá Josué le está diciendo, lo que tienes que hacer es ni mezclarte con ellos, no hacer absolutamente nada, porque eso es muy probable que ponga en riesgo tu integridad, tu fe. Pero también nos da motivos para obedecer. Muchas veces en la Biblia se ocurre este patrón, se nos da una instrucción y Dios pedagógicamente nos dice por qué. ¿Por qué razón debemos actuar de esa manera? Y a veces nosotros no buscamos el por qué y nos negamos a obedecer, pero Josué quiere dejarles claro por qué tienen que obedecer a este Dios de esta manera. Y le dice en el verso 9, ante los propios ojos de ustedes el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones, y hasta el día de hoy nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a 1000, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió. La primera razón por la cual ellos deben ser obedientes y fieles a Dios es porque Dios les cuida. Es porque Él es el que pelea, Él es el que vence. Y la forma en la cual va a vencer va a ser por intermedio de la fidelidad de ellos hacia Él. Como vamos a ver un poquito más adelante, si no, hay fuertes consecuencias ante la desobediencia. Por lo tanto, un motivo es que Dios ha expulsado a todo el mundo, por lo tanto, lo que ha hecho es limpiar el camino y ahora ellos pueden actuar con fidelidad. Pero vienen unos versos que son un poco duros y el pasaje termina de una forma muy dura, porque hay una seria advertencia en los versículos que siguen. Dice, verso 11, tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Si se apartan de Él y se juntan con la gente de los otros pueblos que aún quedan entre ustedes y pactan matrimonios y se mezclan con ellos y ellos con ustedes, el Señor nuestro Dios no peleará ya contra esas naciones en favor de ustedes. Aquí está la advertencia, lo que les decía adelante. La advertencia fuerte es que si ustedes se mezclan, por muy poquito que sea esa mezcla, algo va a pasar. Y acá la advertencia fuerte es que el Señor no va a continuar siendo fiel a ustedes, porque ustedes no les son fieles. Si Israel no le es fiel a Dios, Dios va a decir, bueno, ellos no han demostrado ser mi pueblo, por lo tanto yo no voy a pelear, los voy a dejar para que peleen en sus propias fuerzas.
Y es lo que la historia bíblica nos va a contar. Israel abandonando a Dios, ahora siempre Dios mostrando amor y misericordia y dejando siempre un pequeño pueblo que iba a continuar hasta los tiempos de Jesús y hasta hoy día con nosotros. Pero una advertencia es la fidelidad de Dios y la otra advertencia es Dios los va a abandonar si es que ustedes le dan la espalda. Ahora, si no, que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote en sus costados. Les serán como espinas en los ojos hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Entonces, no es solo que Dios no va a seguir peleando con ellos, sino que también van a perder la tierra que tanto les ha costado conquistar. Cuando uno mira la conquista de la tierra, los tiempos más difíciles para el pueblo son aquellos donde ellos han sido infieles a Dios, donde ellos han creído en su propia fuerza, en su propia capacidad, y por eso Josué continuamente les está repitiendo, ¿saben qué? Es el Señor el que peleó por ustedes, es Él el que vence, es Él el que les va a hacer continuar. Pero si se mantienen fieles a Él, esto va a seguir siendo así. Pero si no son fieles a Él, Dios les va a dar la espalda. Es interesante ver cómo en estos pasajes se ve el amor de Dios expresado de dos formas distintas. Y en la Biblia lo vamos a ver también así. Y el amor de Dios expresado en cuanto a que de alguna manera Él lo que hace es ayudarles a conquistar esta tierra. Pero su amor también se ve expresado en dejarles cuando ellos muestran infidelidad. Yo pienso siempre en la Emi, que está en los 4 años, en los terribles 4 años. Siempre nos decían a nosotros, van a llegar los terribles 2 años, pensando que eso era lo terrible. Pero parece que después vienen los terribles 3, los terribles 4, los terribles 5. Entonces ya están los terribles 4. Y continuamente está desafiándonos, desobedeciendo. Entonces, nosotros la cuidamos dentro de la medida de todo lo posible, pero hay situaciones en donde ella insiste tanto en desobedecer que lo que nosotros hacemos es dejarla. Y ocurre que muchas de esas veces lo que pasa es que o se cae, o se mancha, o se rompe algo. Y cuando miro esta dinámica, no es que nosotros dejemos de amarla, no, nosotros no dejamos de amarla y no dejamos de cuidarla. Tenemos la situación hasta cierto punto bajo control. Pero hay cosas que deben ocurrir en su vida para que ella aprenda. Parece que Josué está advirtiéndoles algo así. No es que Dios le está abandonando completamente, porque la Biblia nos va a decir que no, sino que a veces va a parecer que Él va a dar un paso atrás o un paso al costado y va a decir, bueno, si quieres salir con la tuya, sal con la tuya. Y lo que va a ocurrir es que vas a tener que sufrir las consecuencias. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza que después te vuelvas a mí. Cuando la Emi se cae, cuando se rompe algo, cuando se mancha, lo natural es que la Emi vuelva arrepentida y nos pida ayuda. A veces el pueblo actúa así, a veces no. Pero en nuestra vida cristiana, a veces vamos a ver este patrón. Dios se mantiene fiel con nosotros siempre. Su expresión de la fidelidad a veces cambia. Y no es un castigo, sino que es la forma de disciplinarnos, de ayudarnos a que podamos ser dependientes completamente de Él. Miraba el final de este pasaje. Y el final de este pasaje es terrible. Yo decía, Josué parece que no estudió, no hizo ningún curso de predicación. Porque uno esperaría que el pasaje terminara así como con toda la esperanza para el pueblo y todo. Y parece ser que iba bien. Verso 14, mira. Por eso Josué cierra su discurso así. Yo estoy listo para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Josué les dice, yo ya voy a morir, pero miren cuán maravilloso es nuestro Dios. Él ha cumplido con todas sus promesas y va a seguir cumpliendo.
Y me imagino ahí todos los judíos levantándose y cantando Grande Señor es tu fidelidad, o algún himno similar. Pero parece ser que Josué sigue. Y los dos versículos con los que termina el capítulo, parece que echan a perder lo que está diciendo. Porque mira lo que dicen los versículos 15 y 16. Pero, así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratarán mal y los arrojará de la tierra que les ha dado, si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. La fidelidad de Dios en la Biblia, a veces nosotros la predicamos, la enseñamos a la mitad. Porque Dios es fiel, eso es lo que decimos. Dios es fiel y nos cuida. Sí, perfecto. Pero la Biblia con la misma fuerza va a decir que Dios es fiel y va a juzgar a aquellos que no profesan su fe en Él. Y es fuerte, porque continuamente lo vemos. No sé si alguna vez te has preguntado, de todos los escritores de la Biblia, ¿quién fue el que más habló del infierno? De todas las personas que escribieron o hablaron en la Biblia, ¿quién fue el que más habló del infierno? ¿Quién fue? Jesús. ¿Y saben a quién les habló del infierno? A sus discípulos. Y es raro porque yo pensaba, ¿por qué hablarle del infierno a los discípulos? Siendo que los discípulos son sus seguidores, son los que han puesto su confianza en Él, su fe en Él. ¿Por qué Josué le habla al pueblo de esta manera, siendo que era el pueblo de Dios? Y lo que la Biblia va a respondernos y lo que Jesús va a hacer, si tú miras los pasajes en donde aparece el infierno, es que continuamente está hablando desde el infierno para generar fidelidad en el pueblo. Porque Él busca generar fidelidad de dos maneras. Por una parte, que el pueblo se mantenga fiel a Dios, que se mantenga con confianza en Jesús, y por otra parte, que entienda la urgencia de ir con este mensaje a otros. Porque si otras personas no creen en este mensaje, entonces su destino es tan terrible como el infierno. Si el pueblo no se mantiene en fidelidad, la destrucción les espera. Si el pueblo no muestra con actos concretos que tiene confianza real en Jesús, entonces el infierno les espera. Si el pueblo aquí en Josué no muestra que tiene una verdadera confianza en Dios, entonces lo que les espera es la destrucción. Y no es un llamado continuo que Jesús hace a que dudemos de que si somos verdaderamente hijos de Dios. No, porque Él va a ser claro y va a decir, si ponen su confianza en mí, ya lo son y están seguros. Pero evalúen su manera de vivir, evalúen aquello que ustedes están profesando con su boca. Evalúenlo continuamente. Y es por eso que Josué cierra este pasaje de esta manera, con una fuerte advertencia al pueblo. Cuando uno mira el pasaje completo, parece que parte con lo que Dios ha hecho. Y por otra parte termina con lo que el pueblo no debe hacer. Y nuestra vida debe moverse siempre entre esos dos caminos. En reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y estimarlo de una forma pero sublime, y por otra parte en reconocer también lo infieles que somos y el peligro que siempre hay de ser infieles a Dios. Es por eso que parte el capítulo dando esta responsabilidad de transmitir el mensaje. Recuérdale a todo aquel que veas, a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a todo aquel que vea lo fiel que Dios ha sido. ¿Y cómo vemos esa fidelidad? Josué nos dice, mira lo que Dios ha hecho y mira lo que promete. Pero también nos delega la responsabilidad de vivir de acuerdo a nuestra fe. Por eso dice que el Señor es fiel, pero es fiel tanto para bendecir como para emitir un juicio. El capítulo 23 forma parte de los últimos 3 discursos que Josué hace. El 22 fue el primero, capítulo 23 el segundo, y va a terminar con un discurso también antes de morir. Pero este capítulo en particular es sumamente importante porque nos recuerda esta fidelidad, esta idea de mantenernos fiel.
Estas palabras del Salmo nos ayudan a recordar que tenemos que continuar con esta tarea y que no es una tarea que vaya a acabar. Por eso debemos mantenernos alerta, porque al mantenernos alerta vamos a recordar quién es Dios y qué es lo que promete para nosotros. Que nuestra oración sea siempre buscar honrar a Dios con nuestro testimonio, compartir esto con otras personas, porque existe algo en lo cual Dios también es fiel, en juzgar a aquellos que no ponen su confianza en Él. Que la urgencia de compartir el mensaje sea para nosotros que hay una advertencia muy muy fuerte para aquellos que no conocen de Él, y que es nuestra responsabilidad poder transmitir este mensaje. Oremos.